Para mi punto de vista, eso excede al canto. Cantar es otra cosa. ¡Qué loca! Como saben, siempre estoy leyendo sus comentarios y me he encontrado muchas veces con que me recomendaron esta canción. Natalia Jiménez, Lila Downs en La Cigarra, que son de las reacciones que más me gustan. Cuando sé poco de lo que voy a ver, el factor sorpresa y ver con qué me voy a encontrar, para mí, adrenalina pura. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. A ver. ¡El aplauso para Lila Downs! ¡No! ¡Qué hermoso todo! ¿Esas no son las flores que se usan para el Día de los Muertos? Sí. Sí, creo que sí. Che, qué bonito todo. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cae... ¡Sí! Esta colocación de la voz, de la boca, ajé, como si nada, es tan natural. ¿Escuché este sonido? Aquí en el alma. Alma, alma, alma. Es como su voz hablada, pero optimizadísima. De eso se trata. Como un puñal se me mete. Muy rítmica, puñal se me mete. Cuando pregonando vas tu muerte. Pregonando vas. Fíjate cómo cierra la boca. Es la búsqueda del sonido. Se nota que es una cantante tremenda, ¿eh? Yo ya te lo digo. O sea, no hace falta que lo diga yo, obvio. Pero yo, como cantante y como profe de canto, puedo ver cómo ella busca los colores. Pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. ¡No! Por favor, la amo. ¡Qué personalidad! No. El fondo sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color ¿Vos sabés que tiene de mis algo? Tiene algo que tienen... ¿Viste esas personas que marcaron historia? A esos cantantes como, no sé, ahorita un ejemplo, Juan Gabriel. Mega, hiper musicales. En todo. En cómo marcan las consonantes, las hacen súper rítmicas. En cómo hacen esos quiebres vocales, como un quejido. Que excede al canto eso. Para mi punto de vista, eso excede al canto. Cantar es otra cosa. Esto es decir, es interpretar, es llorar la canción. Es traerte más sonidos, aparte de cantar lindo y todo, el amor en coche y todo lo que ya sabemos. Es decirte, vengo y te digo con mucho más recursos que solo cantar. Que es lo que tiene el tango también en Argentina. Y el folclore. Por lo general la música más tradicional y la música que realmente tiene sangre, ¿no? O sea, como las que tiene alma de verdad. Sube la laringe y crea un sonido muy diferente a lo que estaba haciendo. Qué bonito suena todo. Mira, yo en este momento estoy en México. Obviamente si quieren ver mi viaje está acá abajo en un comentario el link a mi canal de vlogs, Marías Vlogs. Yo estoy en México y yo ya estoy palpitando lo que va a ser mi viaje y la experiencia que yo voy a tener. Lila Downs está así. Y Natalia con una colocación mucho más vertical. Eso le suma mucha textura a la resultante de las dos notas que están haciendo. Al junte de las dos voces. Fíjate cómo colocan de distinto. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ojo, que tienen las voces bastante similares, ¿eh? No las voces, perdón, la colocación. Tratan de colocar súper pleno, súper natural, belting, potencia.
muy firmes a la tierra, muy agarradas de la tierra. ¡Eso! ¡Qué bonito! No puedo creer que esté en México yo también. Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ¡Pecho herido! ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar. ¡Qué loca! Esto es algo que no se escucha mucho. El manejo del vibrato, que no sea siempre el mismo, no se suele escuchar mucho. Mirá. Un amor correspondido. Fíjate cómo va llevando los sonidos por distintos lugares. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapanga porque la vida se acaba. Fíjate, ella tiene muchos, los resonadores son mucho más agudos, o sea, tiene muchas más frecuencias agudas que graves. Si bien baja la laringe y todo, son dos timbres obviamente completamente distintos, pero sin dejar de ser una voz con peso, es una voz mucho más liviana que la de Lila Downs. No sé si pueden notar esa diferencia, me lo dejan acá en los comentarios que los voy a estar leyendo. Ya que se pueden suscribir al canal. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la, la, Que tiene la instrumentación, la riqueza teórica, chicos. O sea, musicalmente es riquísimo, instrumentalmente, perdón, es riquísimo, de una complejidad total y absoluta. Ay, la, la, la. No. Es un despliegue de voces maravilloso. ay, la, la, la. ¿Qué es eso? Y quiero morir cantando Sí. como muere la cigarra. ¿Qué? No, maravilloso. No. Yo necesito ver más de esto. No, esta armonía. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Son dos presentaciones distintas, porque hay un error de continuidad acá, mira. Mira, ella está con la mano acá y ahí ya no. Son dos presentaciones distintas. ¡Sí! ¡Sí! No, maravilloso. ¿Cómo me estaba perdiendo esto, por favor? ¿Pero qué es esto? Por favor, es hermoso. Y yo lo vengo diciendo hace bastante. La complejidad musical que tiene la música con más raíces, como la más tradicional, la más pura. La complejidad que tiene es total. Aparte de las voces, la instrumentación me parece una fantasía total. Obviamente, si me quieren recomendar más cosas, lo voy a estar leyendo acá abajo. Obviamente se pueden suscribir. En el primer comentario fijado que voy a dejar va a estar el link a la canción original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, y el link a mi canal de vlogs para que vean por dónde estoy, porque yo no tengo idea. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.